FM 89.1, Radio Universidad. El tema destacado tiene que ver con lo que sucedió ayer todo el día, incluso hasta la madrugada de hoy en el Senado de la Nación. Se votó el presupuesto 2019. Fue realmente bastante más cómodo finalmente para el oficialismo porque fueron 45 votos a favor, 24 votos en contra y una abstención de los senadores que estaban presentes en el momento de la votación. Entre críticas de algunos y un voto justificado en la responsabilidad institucional, en la gobernabilidad, en buscar el equilibrio fiscal y demás, bueno, discurrieron todos los parlamentos, los discursos de los senadores, algunos muy críticos y otros, bueno, tratando de justificar cómo podían su voto por el presupuesto. Vamos a conversar unos minutos con la senadora Ana María Ianni, senadora de la provincia de Santa Cruz, pertenece al Frente para la Victoria, votó en contra y vamos a conversar unos minutos. ¿Cómo le va, senadora? Ariel del Águila la saluda. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, por finalmente fue bastante más cómodo para el oficialismo, ¿no? A priori se especulaba que iban a ser 40, 41 votos, fueron 45 a favor. El suyo fue un voto en contra. ¿Cómo decidió votar en contra, senadora? Bueno, mira, en principio lo que hay que poner en valor, yo creo que son los 24 senadores que nos animamos a votar por los principios y por los intereses de nuestras provincias y de todos los argentinos, ¿no? A mí siempre me gusta ver el vaso lleno, no el vaso vacío y bueno, darnos cuenta que quizás hay senadores que en otros momentos han acompañado proyectos y políticas de este gobierno nacional en las votaciones, ¿no? Allí en el Senado de la Nación, y que hoy están reaccionando y se están dando cuenta de que esto no le hace bien al país, que no le hace bien a las provincias y bueno, que por eso llegamos al número de 24. ¿Por qué lo voté en contra? Lo voté en contra porque en lo general este proyecto que hoy es ley madre de todas, porque es un plan de acción de gobierno para el 2019, lo único que le ha dado es la posibilidad al Fondo Monetario Internacional de llevarse los recursos de nuestro país, porque las partidas únicas que están asignadas con aumento, con mayor incremento, son las que tienen que ver con el pago de la deuda. Si uno recorre las planillas y las páginas de ese presupuesto, te das cuenta que todo es recorte, que es mucho menos lo que se da a la educación, a la ciencia, a la tecnología, a la cultura, a la salud, y esto es en detrimento de la calidad de vida de los argentinos, ¿no? Y además de los derechos que tanto nos costó conseguir y que ahora se ven cercenados por esta falta de recursos que no garantiza, por ejemplo, el acceso a la educación superior, sí, como ustedes son la radio de una universidad pública, ¿no? Sí, claro. Y tanto han padecido las universidades este año como lo van a hacer el año que viene, ¿no? Porque ese reclamo de los rectores, donde no se necesitaba una super ampliación de partidas, sino una reasignación de fondos para programas que tienen las universidades para seguir sosteniéndose, más allá también de los gastos corrientes que implican los sueldos, los servicios y todo lo que esto implica, ¿no? Y que porque no quisieron corregirlo en la Cámara de Diputados de la Nación, van a estar ahora paseando por los pasillos del Ministerio de Educación de la Nación, allí en la Secretaría de Políticas Universitarias, todos los rectores mendigando casi por esos fondos varios que va a asignar discrecionalmente la Secretaría de Políticas Universitarias. Bueno, esto es solo un ejemplo de todo esto, ¿no? De lo que está contenido en el presupuesto. Y además porque, bueno, al ser representante de la provincia de Santa Cruz, se imaginan que mi provincia, primero, para que todos sepan, es la que menos recursos va a recibir del gobierno nacional en el año 2019, en cuanto de gastos previstos para el año próximo. Nosotros, si todas las provincias crecieron respecto en ese presupuesto, respecto al 2018, entre 20 y 30% más, bueno, en la nuestra está menos 19. Entonces, imagínense que tenemos casi 40 puntos de diferencia, ¿no?, con el resto del país. Y además porque hemos trabajado mucho para
que se lograran incorporar distintas obras, distintos programas que son muy importantes para los santacruceños y que han quedado excluidos de este presupuesto, por lo cual todo esto me llevó a votar en contra de este proyecto. Bueno, su argumentación es bastante similar a otras, ¿no?, que votaron en contra. Ahora la pregunta es cómo se puede explicar que senadores de la oposición, lo digo entre comillas, ¿no?, incluso hasta del peronismo, hayan acompañado este proyecto, siendo que, bueno, es realmente bastante nocivo, ¿no?, para la vida de los argentinos del año que viene. Mirá, eso obviamente para mí es inexplicable, pero lo tienen que explicar ellos, que son los que han votado, y sobre todo se lo tienen que explicar a la gente en la cara. Yo ya estoy en mi provincia y yo tengo la tranquilidad de que puedo mirar a mis vecinos a la cara y sé que no he hecho nada en contra de sus necesidades e intereses. Distinto es aquel que sigue avalando acciones de gobierno que no tienen en cuenta a la gente, que están en contra de las necesidades del pueblo y solo por responder a un proyecto de gobierno que lo único que ha buscado es endeudarse, que no tiene miras de un crecimiento, de un desarrollo, de poder dar trabajo con dignidad y menos de tener sueldos acorde a esta locura inflacionaria que han desatado en estos últimos meses. Así que y yo creo que también llegó el momento de que los legisladores entiendan que tienen una responsabilidad que es por mandato popular, ¿no? Y no pueden, digamos, en su al ser oradores y al tomar la palabra en el Congreso decir una cosa y al momento de votar después hacer otra. En el discurso de la expresidenta, de Cristina Fernández de Kirchner, ella decía que esto que se estaba votando no era la ley de presupuesto, sino una ley de déficit cero, ¿no? Incluso desde el oficialismo dijeron que este presupuesto lo que tendía era a equilibrar las cuentas, ¿no? A bajar el déficit fiscal, también muy criticado en el discurso de la expresidenta. ¿Comparte con ella esta mirada que el déficit cero de por sí no es ninguna solución? Bueno, porque ella misma ha contado las experiencias anteriores en nuestro país y en otros países del mundo, ¿no? Claro. Y sí, es eso, buscar el achique, el recorte de lo que veníamos charlando recién. Si voy sacándole a cada área de gobierno y lo único que agrego para pagar una deuda que ni siquiera es soberana, ¿no? Porque esto no ha paseado por el Congreso Nacional ni está validado por el conjunto de los argentinos. Entonces lo único que busco es achicar, asfixiar. Sí, voy a llegar al déficit cero, pero con toda la gente en una miseria espantosa que no tiene miras además de solución, chicos. No, acá no hay un proyecto que digan, bueno, a ver, la deuda que hemos tomado está invertida en las pymes, está invertida no sé, en la industria. No, ustedes fíjense mes a mes la caída del sector industrial, cuántas pymes, cuántos comercios se cierran. Entonces, a ver, ¿de qué déficit? Sí, vamos a llegar a un déficit cero con el precio de la vida de la gente. Tal cual. Bueno, hoy se conoció el índice de inflación del mes de octubre, ¿no? Una inflación que es de 5,4%, realmente es tremenda, ¿no? Y la proyección para el año que viene, el gobierno la calculó en 23%, cosa que ya uno puede imaginar que va a ser una fantasía total, ¿no? Imagínate si para el 2018, el 27 de diciembre, se aprobó un presupuesto que preveía el 10,5, si no me acuerdo mal, de inflación. Sí. El 28 de diciembre, 12 horas después de la votación, en el Senado pasó a ser del 15 la previsión de inflación para este año, y creo que ya vamos a llegar, por lo que dicen obviamente los entendidos y nuestros bolsillos, más allá de los entendidos, nos dicen que a fin de año vamos a estar en una inflación que va a llegar al 50%. Entonces, ellos mismos han provocado que ese presupuesto sea un dibujo que no sea creíble, que no sea confiable, y por todos estos motivos nosotros tampoco lo hemos acompañado. Senadora, le quiero preguntar sobre su coterráneo, una actitud que sorprendió más de uno, ¿no? El senador Costa, que, bueno, siendo parte de Cambiemos, no se presentó a la votación, incluso había dicho que iba a votar en contra en algún momento. ¿Cómo se explica esto? Y bueno, para los que conocemos al senador Costa y sus actitudes, habla de ese cinismo particular que tiene, ¿no? Que por un lado sostiene algunas cosas y por otro lado, bueno, nada, tiene este tipo de conductas donde hace unos días me parece que su
que su decisión ha sido diferenciarse, ¿no?, de Cambiemos. Esto es lo que ha empezado a expresar. De hecho, él ahora cuando habla con un medio de algo vuelve a decir que es de su partido, que es radical, que es de Unión para Vivir Mejor, que es su sector político, ya no es más de Cambiemos. Entonces, todo lo que trabó para Santa Cruz, para que ustedes tengan una idea, ¿no? Porque a veces es difícil entender cuando nosotros estamos a 3.000 kilómetros de donde están ustedes, y piensan que bueno, nada, que tenemos otro tipo de realidad. Bueno, cada vez nos cuesta todo mucho, y sobre todo si la gobernadora se llama Alicia Kirchner, ¿no? Claro. Frente a este gobierno nacional. Y el senador Eduardo Costa durante 3 años se dedicó a poner obstáculos permanentemente, porque él es un candidato serial a la gobernación de esta provincia y nunca lo ha logrado. Y en este momento creemos que por su caída en su imagen menos lo va a lograr, pero entonces buscó la estrategia de diferenciarse del gobierno nacional y decir que él ha gestionado y que no le han dicho nada, que no le han resuelto nada, y por eso primero dijo que iba a votar en contra, después dijo que no iba a ir. Bueno, finalmente no fue, no votó, y lo cual me parece una falta de responsabilidad, porque nosotros nos han votado para que nuestra función sea estar ahí, ¿no?, en el Congreso, y debatir y bueno, y atender las necesidades de nuestra provincia y los intereses de la provincia. Entonces, me parece que montó este show al estilo de, creo que su alma mater, que es Lilita Carrió, ¿no? Que es un poco la conductora política espiritual del senador Costa y de su señora. Bueno, armó un show del cual hoy me parece que ha sacado más derrotas que beneficios. Senadora, ¿qué tal? Buenas tardes, Mauro Jardón la saluda. ¿Cómo estás, Mauro? Mucho gusto. Igualmente. ¿Cuál es la valoración que hace con respecto a las negociaciones que se han dado entre el gobierno y los gobernadores? Se habló en algún momento de extorsión, negociación, pero ¿cuál es su punto de vista acerca de esto, siendo una representante de una de las provincias del país? Mira, yo te voy a decir, Mauro, lo primero que le dije a mi gobernadora cuando el año pasado se daba esta firma del pacto fiscal. Lo primero que le dije a la gobernadora cuando me llamó y me comentó, porque en ese momento ya habíamos finalizado la campaña, había sido ya electa senadora para representar a partir de diciembre a Santa Cruz, le dije, esto es un objeto de extorsión, ¿no? Pero uno a veces también entiende en el Poder Ejecutivo, en este caso a mi gobernadora, cuando tiene que pensar y velar por todos, y en una situación además muy crítica en la cual nuestra provincia se encontraba el año pasado, y hoy estamos saliendo solos de toda esta situación desde que se asumió en diciembre del 2015 la provincia de Santa Cruz. A partir de ello, y como les contaba recién del presupuesto, todo lo que escribieron con la mano lo borraron con el codo del gobierno nacional. A los gobernadores los estafaron con ese pacto fiscal, no cumplieron absolutamente nada. Fíjate que una de las condiciones era no tocar el Fondo Federal Solidario, ¿no? Y hoy de repente de un plumazo, a través de un DNU, desaparece el Fondo Federal Solidario. Como esto, un conjunto de cosas que por ahí en la tributaria vamos a decir sí, puede haber compensado a las provincias, y seguramente sí, pero en lo político, en la gestión, ha complicado más la vida, y sobre todo si sos opositor político al gobierno nacional, ¿no es cierto? Yo tengo hoy la certidumbre de contarles que mi gobernadora lo primero que privilegia son las fuentes de trabajo a cada uno de los santacruceños, que cada vez que la han extorsionado y apretado, o porque entregue la caja de previsión social o porque eche gente de la administración pública, se ha parado y se sigue parando muy fuerte, y aún sin ayuda del gobierno nacional estamos de a poquito, con nuestros errores y con nuestras virtudes, saliendo adelante. La última, senadora, ¿cómo ve el armado de la oposición para el año que viene, año electoral, donde se define nuevamente, bueno, quién conducirá los destinos de nuestra patria? ¿Cómo ve el armado de la oposición, del Frente por la Victoria? Mira, yo creo, y no quiero que sea una frase hecha, ¿no? Y ustedes allá desde La Matanza, que quiero confesarles que es mi tierra también, porque viví en La Matanza hasta que me vine a Santa Cruz hace 18 vivía? años. ¿En qué barrio? ¿En qué zona de La Matanza? Es más, quiero confesarles que cuando voy a Buenos Aires toda la semana, yo paro en Ramos Mejía, que es donde me crié toda la vida, donde está mi familia, así que aprovecho para mandarles un beso. Mi sobrina del alma. ¿Conoce la universidad? Fui docente de la universidad por un ratito, cuando recién arrancaba la universidad,
en los famosos cursos de ingreso de verano. Así Claro, que bueno, y hemos visto parir esa universidad con todo lo que implica hoy y el orgullo que nos da. Bueno, tengo mi sobrina que es estudiante, entonces más que orgullo Claro. de saber que los matanceros pueden tener este derecho también a estudiar así tan accesible hoy a través de una universidad que ha ganado un renombre. Así que bueno, primero un cariño grande a mi intendenta, como siempre le digo, la compañera Verónica Magario, porque bueno, al tener mis raíces en La Matanza también soy parte de ello. Así que, mirá, y hablando de Verónica, del diputado Fernando Espinosa, de todos los compañeros militantes, sobre todo allí de La Matanza, yo creo que esto no es una frase hecha, que muchos estamos entendiendo que hay que ir por un frente amplio, que nos contenga a todos, que podamos dejar las mezquindades y los egos personales de lado y que nos podamos poner a trabajar fuertemente en ser una oposición como alternativa. Anoche decíamos, y uno de los hashtags que usábamos nosotros en nuestro bloque era que hay un camino posible, ¿no? Un camino distinto. Bueno, ese camino distinto nos tenemos que poner todos la misma camiseta y empezar a andarlo, empezar a caminarlo, porque la gente nos está reclamando que seamos una alternativa, la alternativa de gobierno para el año 2019. Senadora, gracias por su tiempo, muy amable, le mandamos un saludo grande. No, por favor, un cariño para toda la comunidad de la universidad. Que siga bien. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Ana María Yani, senadora del Frente por la Victoria de la provincia de Santa Cruz. Ayer votó en contra, fue uno de los 24 votos en contra que recibió el proyecto de presupuesto, que ya se convirtió en ley con el voto del Senado, venía con media sanción de diputados y finalmente ayer, con 45 votos positivos, se transformó en ley. La radio es otra forma de escuchar el mundo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.